hoy la verdad que ya empezamos con las aplicaciones de finanzas descentralizadas o protocolos DeFi, como yo le decía, pero bueno, intento no utilizar la palabra protocolo, que a veces suena un poco raro. Prefiero utilizar el término aplicación de finanzas descentralizadas. Y bueno, después de toda la introducción, con todo lo que hemos visto hasta ahora, incluso las dos últimas sesiones que se vieron, bueno, pues hablábamos un poco de de la aplicabilidad. De hecho, bueno, pues estábamos hablando de Uniswap y hablábamos de cómo ser proveedor de liquidez, hablábamos de determinadas cosas sin explicar realmente Uniswap, ¿no? Pero bueno, era un poco para que vierais la aplicación práctica que hay, ¿no? Incluso, oye, pues la última que vimos antes de esta, pues hablábamos de cómo crear un token, creamos un token y luego, bueno, pues le dimos liquidez a ese token. Incluso, bueno, pues pudimos venderlo, hacer compra y venta en un exchange, en un DEX, como Uniswap. No recuerdo ahora si utilizábamos Uniswap o QuickSwap, pero bueno, al final el funcionamiento es más o menos el mismo. Así que nada, oye, sin enrollarme más, vamos al grano. Y bueno, pues todas las sesiones de aplicaciones DeFi tendrán estos tres apartados. Primero veremos conceptos básicos, luego interactuaremos con el protocolo y luego hablaremos de cómo utilizar una estrategia de inversión con esta aplicación DeFi. Bien, oye, pues vamos a los conceptos básicos. Los conceptos básicos que vamos a hablar en Uniswap. Esto sería, bueno, le llamo Uniswap V2, pero sería como una introducción a Uniswap, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué es esto, qué es eso de Uniswap, qué es eso de un DEX, qué es eso de una AMM. Y luego vamos a ver, bueno, pues cómo descubre el precio de la AMM. Y al final es a través de una fórmula matemática. Vamos a ver cómo esta aplicación DeFi consigue que podamos intercambiar un token por otro. ¿Cómo lo hace? Y vamos a ver esa fórmula matemática. Es muy interesante, bueno, no quiero adelantar nada, pero es muy interesante conocer cómo funciona esa fórmula matemática. En concreto es de la versión 2. La versión 2 de Uniswap, bueno, pues la mayoría de DEX copiaron Uniswap V2. Entonces, casi todos los DEX que hay, la mayoría de ellos son una copia de Uniswap V2. Y el resto, pues son una copia de Uniswap V3. Y luego, bueno, pues hay otros DEX que sí que son diferentes a Uniswap, eh, que también vamos a verlo, como por ejemplo CUR, ¿vale? Y CUR también descubre el precio de la MM con otra fórmula matemática diferente, ¿no? Al final lo hace a través de una fórmula matemática. Luego vamos a ver qué tipos de actores hay en Uniswap y vamos a tener en cuenta un concepto muy importante. Sobre todo este concepto es importante para quien es proveedor de liquidez. Veremos que los actores y veremos que uno de los actores dentro de Uniswap son los proveedores de liquidez. Entonces, la pérdida impermanente o el impermanent loss le afecta a los proveedores de liquidez y es muy importante conocer este concepto y entender cómo funciona. Bueno, pues porque si no, a lo mejor creemos que estamos obteniendo una rentabilidad y no es del todo así, ¿no? Y bueno, pues vamos a centrarnos también en este concepto muy importante. Luego vamos a ver qué es eso de los ataques al MEF. Esto se da sobre todo en las Ethereum Virtual Machine. ¿Y qué es eso del sandwiching? ¿Vale? Y luego vamos a explicar qué es el concepto del deslizamiento en un swap. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver en cuanto a conceptos. Ya veis que son muchas cosas y nada, pero principalmente, bueno, pues cómo descubre el precio de la MM, qué es el impermanent loss, qué es esto del deslizamiento y qué ocurre con eso de los ataques al MEF, ¿no? Bien, ¿qué es Uniswap? Bueno, pues es un DEX con un AMM, ¿no? ¿Qué es eso de un DEX? Pues un DEX es un intercambio descentralizado, es una aplicación que se despliega sobre una red descentralizada. Inicialmente, Uniswap operaba sobre Ethereum, ahora ya hace poco incorporaron en V2 más redes aparte de Ethereum, pero principalmente en los inicios operaba en la red de Ethereum, una aplicación descentralizada, un contrato inteligente que se despliega sobre la red de Ethereum. ¿Y para qué sirve? Para intercambiar un token por otro. Pues igual cuando esto, lo que se llaman DEX, exchange descentralizados, ¿eh? Porque no hay, bueno, pues ahora lo veremos, que no necesitas depositar tu dinero en un tercero para que ese tercero pueda intercambiar los tokens. Realmente tú estás interactuando, los tokens salen de tu billetera unos y entran otros directamente. Entonces, tú eres el que estás custodiando a los tokens que estás intercambiando en un exchange descentralizado, ¿vale?
Y bueno, pues eso sirve para hacer un swap. Un swap es intercambiar un token por otro. ¿Y cómo funcionan? Utilizan un mecanismo que es el AMM. El AMM es el Automated Market Maker, el creador automático de mercado, y al final lo hace a través de una fórmula matemática para calcular. Aquí he puesto el precio, pero el precio se calcula después. Realmente lo que se intercambian son cantidades. Ahora veremos que lo que se intercambia es cantidades de un token por cantidades de otro token, que son los que aportan los proveedores de liquidez. Una cosa importante, en cualquier mercado financiero, los creadores de mercado son súper importantes. Es un concepto muy importante, bueno, pues porque muchas veces se habla, yo escucho muchas veces que se dice, tokenizar da liquidez a los mercados. No, no es cierto. Lo que da liquidez a los mercados son los creadores de mercado. Entonces, tokenizar puede facilitar la transmisión de activos, puede facilitar determinadas cosas, pero realmente quien da liquidez en los mercados son los creadores de mercado. Y en los mercados financieros, todos los activos financieros tienen creadores de mercado. De hecho, un poco como anécdota, no sé si lo sabéis, pero realmente Madoff, el famoso Madoff del esquema Ponzi Madoff, bueno, pues Madoff era un creador de mercado, y tenía licencia de la SEC para ser creador de mercado. Y estaba regulado, era un creador de mercado. Lo que pasa es que luego se metió en otros fregados, ¿vale? Pero realmente, bueno, pues para que lo conozcáis, Madoff, el famoso Madoff, era un creador de mercado, ¿eh? Y los creadores de mercado son importantísimos. Entonces, con Uniswap utilizamos un creador de mercado automatizado, ¿eh? Normalmente en los mercados financieros un creador de mercado pues tiene que ser una institución que cumpla una regulación, que cumpla unas normas, que tenga unas características. Pues ejemplo Mado, que ya mirar la regulación y mirar lo que pasó al final con Mado, pero esos son los creadores de mercado. Y aquí, lo bueno que tiene aquí es que se democratiza. Cualquiera puede ser un creador de mercado en Uniswap, utilizando el DEX, ¿no? El intercambio descentralizado. Y bueno, oye, pues al final eh, esta fórmula intercambia número de tokens por otro número de tokens, pero ¿cómo funciona más o menos todo eso? Al final son los arbitradores, hay un arbitraje y van comprando y vendiendo token en diferentes DEX y CES para igualar el precio del mercado del token. Claro, pensar que una criptomoneda, bueno, pues no cotiza solamente en un mercado, cotiza en un montón de mercados. Y a veces puede ocurrir, pues yo qué sé, pues que en Coinbase tenga un precio y en Uniswap tenga otro precio, ¿no? Entonces ahí están los arbitradores que intentan equilibrar el precio, ¿no? Y se da un equilibrio en el precio de los mercados. Entonces, Uniswap, ¿eh? Eh, que por resumir sirve para intercambiar un token por otro a través de un contrato inteligente, utiliza una MM y también, al final, aunque no es él directamente el que lo hace, para equilibrar el precio existen arbitradores. Bien, ¿cómo funciona Uniswap? Oye, pues así de sencillo es, como veis aquí, ¿eh? Pues hay proveedores de liquidez, depositan liquidez del token A y del token B, están depositando liquidez de ambos tokens, ¿para qué? Bueno, pues para que haya un trader, ¿eh? Y ese trader luego, si quiere intercambiar token A por token B, pues lo intercambia aprovechando la liquidez que tienen los proveedores de liquidez, la liquidez que han aportado. Pues poco más o menos así es. Tampoco, Uniswap es un protocolo de liquidez automatizado que tiene una fórmula de producto constante. Ahora veremos qué es eso de producto constante. Oye, aquí abajo en la presentación, si queréis investigar más, porque bueno, hay muchísima información sobre todo eso, abajo tenéis información de Uniswap V2. Bien, eh, ¿qué aparecería? Ahora cuando hagamos la práctica lo veremos, ¿no? Pues cuando tú entras en Uniswap, pues por un lado verás que te dice, oye, aquí tienes que elegir qué token tienes, el que tú tienes y quieres intercambiar por otro, y simplemente dices, oye, que tengo un ETH y lo quiero intercambiar por WBTC. ¿Cuántos ETHs me das? ¿Cuántos WBTCs me das con un ETH? Pues él te dice, pues te doy tantos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que realizas un swap, que cambias un token por otro, debes pagar una comisión, ¿vale? Por el intercambio que haces. ¿Y quién va a cobrar esa comisión? El proveedor de liquidez, ¿vale? Es el proveedor de liquidez.
Bueno, ahora os comento algo que está pasando, pero es con el interface, pero no quiero mezclar cosas. O sea, cuando tú haces un intercambio de un token por otro, vas a pagar una comisión y esa comisión, ¿quién la recibe? El que provee liquidez directamente, ¿vale? Bien, pues esto es un poco el mecanismo, que lo hemos visto un poco antes, ¿vale? Ahora nos adentraremos. Oye, pues quiero cambiar 3 token A, pues ¿cuántos token B me das? Oye, pues utiliza esa fórmula que vamos a ver ahora, que es esta de aquí, que aparece por aquí, X por Y igual a K, y en base a esa fórmula y el fee que tienes que pagar, en Uniswap V2, el fee que tienes que pagar por intercambiar un token por otro es un 0,5%, ¿vale? Y nada, oye, pues utilizas la fórmula matemática y dices, oye, si me das 3 token A, te doy 0,997 token B. Así es, tan sencillo como eso. Matemática pura. Bien, entonces, ¿qué es esto del proveedor de liquidez? Bueno, pues el proveedor de liquidez es justamente el que suministra liquidez. Para que yo pueda intercambiar un token por otro, hay alguien que tiene que poner liquidez en el mercado, tiene que poner el par de ambos tokens. ¿Eh? Si yo quiero intercambiar, pues como ponía aquí el ejemplo, ETH por WBTC, pues tiene que haber alguien que haya aportado en un pool de liquidez ETH y BTC para que yo pueda intercambiar uno por otro. ¿Mm? Y bueno, pues esos son los proveedores de liquidez. Yo puedo ser proveedor de liquidez. Y si yo soy proveedor de liquidez, bueno, pues cada vez que alguien realice un swap, yo voy a cobrar una comisión. ¿Eh? Cobraré ese 0,3%, ¿eh? Que se reparte entre todos los proveedores de liquidez. ¿Eh? Se va a repartir esa comisión que se cobra entre todos los proveedores de liquidez. Y bueno, ahora haremos la práctica y veréis, bueno, pues que es muy sencillo, bueno, pues, crear un par de liquidez o aportar liquidez a un par de liquidez que ya exista. Es muy sencillito. Y bueno, poco más o menos sería esto. ¿Eh? Dices, oye, quiero ser proveedor de liquidez, ¿eh? Y aporto ETHs y BTCs. En Uniswap V2 se aporta al 50% ambos tokens, ¿vale? Pues por ejemplo, el 50% en dólares me refiero, ¿vale? Oye, pues si quiero aportar $50 en ETH, tendré que aportar $50 en WBTC. ¿Mm? El importe que corresponda. Pues yo aporto ahí liquidez y cuando aporto liquidez voy a recibir comisiones de, bueno, pues las personas que están intercambiando un token por otro. Cosa que es muy interesante, ¿eh? Que cualquier persona pueda ser un proveedor de liquidez o que cualquier persona, bueno, pues pueda ser un creador de mercado utilizando esta fórmula de creador de mercado automatizado. ¿Eh? Y bueno, oye, pues como veis aquí, ahora entraremos un poco más en detalle en la fórmula esta que os digo de X por Y igual a K. Bueno, pues yo cada vez que aporte diré, oye, pues voy a aportar este token y voy a aportar los dos tokens del par, el token A ¿eh? Al 50% y el token B al 50%. Y cuando yo aporto liquidez, ¿eh? La aplicación me da el output, es como el token del pool. Me dice, oye, tú has aportado estos dos tokens, pues tú tienes este token del pool. Sería como la ficha, el token, que nos sirve para que reconozca la aplicación DeFi que yo tengo esa posición, que he puesto 3 token A y un token B. ¿Mm? Y bueno, pues nos va a dar una ficha que representa eso, un token. ¿Eh? Y bueno, pues poco más o menos es esto, no tiene nada más que esto. ¿Eh? Bueno, pues como veis aquí, esto es una estadística interna de Uniswap y te dice, oye, pues mira, los proveedores de liquidez del par WBTC ETH pues han depositado 109,223 WBTC, 1989 ETH, que corresponde a 8.133,049 dólares. Esto es lo que se ha aportado, lo que se traduce en dólares de lo que han aportado. El volumen que ha habido en las últimas 24 horas ha sido esta cantidad y los fees que se han repartido, que se han obtenido en las últimas 24 horas han sido 407,46 dólares. ¿Y quién se reparte estos 407,46 dólares? Los proveedores de liquidez, ¿vale? Se distribuye eso entre en todos los proveedores de liquidez, entre estos 8 millones y se, se, se reparte en función del peso que tengo yo el pool. ¿Eh? Oye, pues si yo tengo un 10% del pool de liquidez, pues yo me voy a llevar el 10% de 407, que son 40,7.
Si yo tengo el 1% del pool, pues me llevaré de estos 407 el 1%, que el 1% son 4,07. En función del porcentaje que tenga en el pool, pues yo me voy a llevar los fees que se han obtenido de hacer los intercambios. Así de sencillito es. Bien, en un DEX como Uniswap con AMM, con un creador de mercado automatizado, con una fórmula matemática para hacer los intercambios, no existe libro de pedidos. Esto es, por ejemplo, creo que esto es un pantallazo de Binance, pues sabéis que la mayoría de exchange centralizados, bueno, pues hay libros de pedidos donde la gente dice, oye, quiero comprar tal cantidad a tanto precio. Y el otro dice, yo quiero vender tal cantidad a tanto precio. Y se van cruzando los precios con las cantidades. Y así es como se cruza, ¿vale? A través de un libro de pedidos. Sin embargo, aquí no hay libro de pedidos. Aquí se intercambia directamente un token por otro en base a esa fórmula matemática establecida. Bueno, oye, pues al final eso, aquí lo único que estoy diciendo es que gracias a esa fórmula matemática establecida, bueno, pues realmente se va, con esa fórmula matemática se va a intercambiar un token por otro automáticamente, ¿no? Rápidamente. Bueno, aquí te habla de pues, la rentabilidad que puedes obtener en diferentes pools de liquidez. Pues, por ejemplo, aquí te dice anualizado, que esto va variando, ¿vale? Y bueno, pues que por depositar ETH y USDT, bueno, pues en ese momento, esto va variando, cuanto más volumen hay y más gente está utilizándolo, esta rentabilidad es mayor, pues en ese momento que hice el pantallazo, bueno, pues te daba un 10%, un 11% anual. Oye, que no está mal, ¿eh? Bueno, pues ahora veremos, aquí por ejemplo este de aquí, este par de aquí, te daba el 13 anual o este el 18. Bueno, pues con Uniswap V2 las rentabilidades son inferiores que con Uniswap V3. ¿eh? Por eso es muy importante conocer Uniswap V3. Vamos ya a la madre del cordero, a la famosa fórmula matemática de X por Y igual a K, donde X es el número de tokens, X, el número de token tipo A, y Y es el número de token tipo B, y K es una constante. Parece así muy complicado, pero ahora veremos, a través de esta fórmula es como determina si yo deposito token X, cuántos token Y me van a dar. Así de sencillo, es una fórmula matemática. Como veis, aquí no se habla de precio, se habla de intercambiar cantidades de un token por otro token. Y esta es la fórmula matemática que utiliza Uniswap V2. Bien, pues aquí ponemos un ejemplo para que lo veáis, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la fórmula matemática. Vamos a imaginar que, bueno, pues un pool de liquidez de Uniswap, en concreto el pool de liquidez DAI ETH, empieza aportando 4.000 DAIs y 10 ETHs. Este sería el pool inicial. Entonces, inicialmente tenemos 4.000 DAIs en ese pool de liquidez para que la gente pueda cambiar DAI por ETHs o ETHs por DAI. Y bueno, pues aportamos 4.000 DAIs y 10 ETHs. Si aportamos 4.000 DAIs y 10 ETHs, en base a esta fórmula que es X por Y igual a K, pues 4.000 por 10 son 40.000, ¿vale? Y partimos de esta situación inicial, ¿vale? Vamos a suponer que en ese pool de liquidez, mientras estamos haciendo todos estos intercambios, no se incorporan nuevos tokens, porque si se incorporaran nuevos DAIs y nuevos ETHs, la invariante variaría, ¿vale? Tendríamos que decir, oye, si de repente alguien aporta 4.000 DAIs más y aporta al pool de liquidez 10 ETHs más, pues serían, en el pool de liquidez hay 8.000 y 20, 8.000 por 20, pues tendría una invariante. Pero para hacerlo sencillo y no marearos, pensar que es un pool de liquidez que no se incorpora nueva liquidez. Para el ejemplo, vamos a verlo así. Entonces, si es un pool de liquidez que hay 40 DAI, 4.000 DAI y 10 ETHs, la invariante son 40.000. 4.000 por 10, 40.000. Bien, si yo ahora quiero cambiar ETHs y recibir DAIs, ¿cuántos DAIs me van a dar en base a esta fórmula matemática? Pues muy sencillo, ¿vale? Yo quiero cambiar un ETH. Si quiero cambiar un ETH, en el pool de liquidez ya no van a haber 10 ETHs. Habrá 10 ETHs más el que yo acabo de incorporar que quiero cambiar, 11. El pool de liquidez tendrá 11 ETHs. Vale, ¿cuántos DAIs me van a dar? Bueno, pues es muy sencillito cómo se hace. Lo que tenemos que hacer es dividimos, ¿vale? Despejamos de aquí la incógnita. Si despejamos, por ejemplo, Y, que serían los ETHs, despejamos Y
Y entonces si despejamos y, decimos y es igual, no, perdón, y es el ETH, ¿vale? Entonces, lo que queremos saber es cuántos X nos dan, ¿eh? Cuántos DAIs nos dan. Entonces, si los DAIs son X, cogemos y decimos X será igual a K dividido entre Y. ¿Eh? Entonces, porque se tiene que mantener constante esta variante mientras no se incorporen al pool de liquidez más DAIs o más ETH. Entonces, te dice, oye, pues si tú has aportado un ETH y ahora hay 11, ¿cuántos DAI van a quedar en el pool? Bueno, pues 40.000 menos dividido entre 11. 40.000, que es la constante, dividido entre 11, significa que en el pool de liquidez van a quedar 3.636,36. En el pool de liquidez ahora quedará 11 THs y 3.636,36. Si multiplicamos 3.636,36 por 11 nos dará 40.000. ¿Eh? Nos va a dar clavado 40.000. Vale. Entonces, si ahora quedan 3.636,36 DAIs, y habían inicialmente 4.000, pues ¿cuántos me van a dar por un ETH? Pues la diferencia, 4.000 que había menos 3.636 que quedan ahora en el pool de liquidez para que se mantenga esta fórmula matemática, pues 4.000 menos 3.636 son 363,64. Si yo deposito un ETH, me van a dar 363,64, ¿vale? Menos la comisión que se vaya a quedar de el 0,3, ¿vale? Lo que pasa que para hacerlo simplificado, para no complicar, para que lo entendáis, pues simplemente calculo esto, pero de aquí habría que restar, oye, pues en lugar de esos 363,64 DAIs, tú depositas un ETH, te vas a llevar 363,64 menos el 0,3% de estos 363,64, que se los va a quedar el pool de liquidez. O sea, que en lugar de llevarte 363,64, pues te llevarás 361 o 62, ¿vale? Pero bueno, para hacerlo sencillo, pues simplemente es así, ¿eh? A través de esta fórmula matemática, lo que hacemos, oye, incorporamos un ETH, si incorporamos un ETH, como la invariante, esto se tiene que mantener, son 40.000, dividimos 40.000 entre 11, nos da 3.636,36, así se va a quedar ahora el pool de liquidez, 3.636,36 DAIs y 11 THs, y bueno, pues si quedan estos, ya habían 4.000, pues lo restas, 4.000 menos 3.000 y te dan este. ¿Eh? Vamos a hacer un ejemplo para que a ver si ha quedado claro, suponiendo que ahora lo que quieres es cambiar DAIs, ¿vale? Primero hemos querido cambiar ETHs, ahora vamos a querer cambiar DAIs, ¿vale? Pues si yo quiero cambiar DAIs, deposito en el pool de liquidez DAIs, ¿vale? Entonces, si habían 3.636,36 y añado 3.000 DAIs más, pues ahora tendré pues 6.636,36, 3.000 más. Vale. ¿Cuántos ETHs van a quedar en el pool? Pues muy sencillo, dividimos 40.000 entre 6.636,36. ¿Y esos cuántos ETHs son? Pues 6,027. El pool de liquidez te dará ahora 6.636,36 DAIs, 6,027 ETH, multiplicamos esto por esto y da 40.000. Entonces, si habían 11, si anteriormente habían 11 y ahora quedan 6.007, 0,27, pues ¿cuántos me dan? Pues restamos 11 menos 6,027 y esos son 4,97. Oye, pues de 3.000 DAIs que he aportado me van a dar 4,97 ETHs. O sea, que siempre funciona así, a través de esta fórmula matemática. Pensar que justamente por esta fórmula matemática, cuando un pool de liquidez tiene poca liquidez, bueno, pues podemos hacer, si ejercemos presión de compra sobre uno de los tokens, podemos hacer que rápidamente suba el precio de un token. ¿Qué tipos de, por resumir un poco, qué tipos de actores hay en Uniswap V3? Bueno, pues tenemos los que hacen, los traders, he puesto usuarios, pero diría más los traders, los que quieren intercambiar un token por otro. Estos pagan un 0,3. Para que ellos puedan intercambiar un token por otro, pues tienen que haber proveedores de liquidez. Entonces, el otro actor que hay en Uniswap son los proveedores de liquidez, que son los que suministran liquidez, los que ponen liquidez en los tokens, en esos tokens, en esos pools, y ellos van a cobrar eso a 0,3. Unos pagan el 0,3 y otros cobran el 0,3. Y aparte, ¿qué otros actores más hay en Uniswap? Bueno, pues tenemos los que son los propietarios del token UNI. ¿Eh?
porque, bueno, pues realmente lo que es la aplicación Uni, pues, perdona, la aplicación Uniswap, bueno, pues hace propuestas de gobierno, hace una serie de cosas y aquellas personas que tienen el token Uni, pues pueden votar en esas propuestas que se hacen en el protocolo. ¿Qué es esto de la pérdida impermanente? Bueno, vamos a hacer varios ejemplos para entenderlo, ¿no? Pero para que os quedáis un poco con la idea que es esto de la pérdida impermanente, pues una especie de coste de oportunidad, ¿eh? Que se produce si eres proveedor de liquidez, ¿eh? En un DEX, como es el caso de Uniswap, un intercambio descentralizado con creador automático de mercado, ¿vale? Y en resumen, ¿qué es? Voy a irme aquí abajo al resumen. Bueno, pues al final es esa pérdida impermanente, es como el coste que tienes si no hubieras sido proveedor de liquidez, ¿vale? O sea, te compara. Imaginaros que yo tengo ETH y tengo BTC en el pool de liquidez. Entonces, ¿qué ocurre? Como cuando si hubiera mucha gente que está demandando muchos WBTC y pocos ETHs, ¿qué ocurriría? Pues que la gente está depositando ETHs y los está intercambiando por WBTCs. ¿Qué ocurre en el pool de liquidez? Que cada vez hay menos WBTCs y cada vez hay más ETHs en el pool. Entonces, eso produce una volatilidad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cuando tú quieras retirar del pool de liquidez los tokens que has puesto, vas a recibir menos token del que más ha subido y más token del que menos ha subido. O lo que es lo mismo, vas a recibir más token del que menos se ha demandado y vas a recibir menos token o sea, vas a recibir menos token del que más se ha demandado. Entonces, imaginaros que yo tengo, pues por ejemplo, 100 ETHs y un BTC o 100 ETHs y un BTC, bueno, pues en el momento inicial, si yo holdeara, bueno, pues yo tendría un precio de 100 ETHs, oye, por 100 ETHs, vamos a imaginar que el ETH vale 3.000, ¿vale? Oye, pues yo he depositado 100 ETHs que vale 3.000 y un BTC que vale 100.000, ¿vale? Entonces, yo tengo en el inicio, he aportado 300.000 en ETH y he aportado 100.000 en BTC. ¿Qué ocurre con la pérdida impermanente? Bueno, pues que lo que me puede ocurrir es que cuando yo quiera retirar, pues a lo mejor no voy a tener, si de repente ha subido mucho más el BTC que el ETH, cuando quiera retirar voy a tener como una especie de pérdida que se produce porque me van a dar menos token de WBTC, que son los que me has subido, y más token de ETH. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, esa es la pérdida impermanente, ¿eh? Y puede ocurrir que si yo hubiera mantenido los mismos tokens sin ser proveedor de liquidez, pues yo tendría, vamos a imaginar que yo tengo 3 millones. Si no hubiera hecho nada, si yo no hubiera sido proveedor de liquidez, si mantuviera ambos tokens, mi resultado en dólares serían 3 millones. Pues puede ser que al ser proveedor de liquidez, como vas a recibir menos token del que más ha subido y más token del que menos ha subido, cuando seas proveedor de liquidez, en lugar de recibir esos 3 millones que tendrías que recibir, ¿vale? Pues a lo mejor recibes solamente 2.990.000. Tú imagínate en este pool de liquidez, alguien quiere ETHs, ¿vale? Alguien quiere ETHs en lugar de DAI. Yo parto de 10 ETHs, pero si alguien empieza a comprar, empieza a depositar DAI, pues yo lo que voy a tener son más DAIs, mirar, inicialmente habían 4.000 y ahora hay 6.636 y menos ETH. Eso a su vez lo que hace es subir el precio del ETH. Bueno, que yo cuando luego, para hacerlo sencillo, imagínate que solamente hay un proveedor de liquidez, ¿eh? Y el proveedor de liquidez primero ha puesto 4.000 DAIs y 10 ETH y luego quiere retirar el pool. Pues cuando va a retirar el pool ya no hay 4.000 DAIs, hay más, hay 6.636,36. Y cuando va a retirar los ETH ya no hay 10, solamente hay 6,02. Ahora vamos a la madre del cordero, que esta es la clave también para entender qué pool de liquidez hago, qué tokens pongo, cuáles no pongo, ¿vale? Aquí tenemos una calculadora para calcular el impermanent loss. Esto en concreto es para calcular el impermanent loss de protocolos como Uniswap V2 o como Balancer. Y aquí simplemente lo que te va a calcular es, oye, si el precio del ETH sube un 40%, ¿vale? Hemos dicho que en Uniswap V2 el peso
de cada uno de los pools siempre es 50-50. Tengo que poner el 50% de dólares en ETH y el 50% en dólares de BTC. Entonces, teniendo el peso 50-50, cuando inicio el pool de liquidez, vamos a hacer un supuesto. Vamos a imaginar que el ETH sube un 40% y el BTC, el WBTC, sube un 100%. ¿Qué pérdida impermanente tengo cuando salgo? El 1,57. ¿Cuándo me compensa, si se da esta situación y yo tengo una pérdida impermanente de 1,57, cuándo me compensa ser el proveedor de liquidez? Bueno, cuando las comisiones que yo recibo de los fees es superior a la pérdida impermanente. Vamos a imaginar. Imaginaros que del pool ETH WBTC te llevas un 10%, ¿vale? Por los fees, que la gente va aportando y como van haciendo intercambios, me llevo un 10%, ¿vale? Si yo me llevo un 10% y el impermanent loss es de un 1,57, pues yo me estoy llevando el 8,43%. ¿Me compensa? Vamos a hacer un cálculo, ¿vale? Vamos a volver otra vez, vamos a poner ejemplos para ver cómo afecta la pérdida impermanente. Pues vamos a hacerlo con ETH. ETH, vale. Vamos a imaginar que el DTH sube pues un 400%, que es una salvajada. Y Bitcoin solamente sube un 150%. ¿Qué pérdida impermanente se da? Pues el 5,72. Sube un 100% el ETH y el BTC cae un 10%. Pues más pérdida impermanente. ¿eh? Vamos a imaginar que, esto no creo que se dé, pero vamos a imaginar que el BTC cae un 40% y el ETH sube un 100%. ¿Qué pérdida impermanente hay? El 15,73. O que sube esto un 200. Entonces, mirar que cuanto más descorrelacionados están el precio de los activos, más impermanent loss hay. Sin embargo, vamos a imaginar que el precio del el ETH sube un 200 y que el del BTC sube un 200%. ¿Qué pérdida impermanente hay? Cero. Si los activos suben más o menos en la misma proporción, la pérdida impermanente es cero. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con una moneda estable al dólar. Vamos a coger el USDC, que es una moneda estable al dólar, y una moneda estable al dólar no sube, se mantiene al 0%. Una moneda estable al dólar, ¿cuánto sube? Cero. Se mantiene su precio al dólar, es un dólar. Ahora, tú imagínate que el ETH sube un 200, haces un pool de liquidez donde el ETH sube el 200 y el USDC no sube, porque no sube, pues tienes un 13-40% de pérdida impermanente. O si sube un 300, esto es en Uniswap V2, repito. Luego la pérdida impermanente en Uniswap V3 es mucho más pronunciada, mucha más fuerte. Pero quiero que entendáis el concepto de que cuanto menos correlacionado está un activo, más pérdida impermanente hay. Imaginaros que de repente el PP viene una caída del mercado y cae un 80%. Y sin embargo, ETH sigue subiendo un 100%. Pues mirad, un montón de pérdida impermanente. Significará que si tú en este pool de liquidez has aportado ETH y PP, tienes que tener una rentabilidad superior al 42,50% para compensar la pérdida impermanente. Te tiene que estar dando una rentabilidad de un 100%, porque si no te da o un 50%, porque si no te está dando una rentabilidad alta, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora lo veremos cuando hagamos estrategias de inversión, que cuanto más correlacionados están los tokens, pues vamos a imaginar que este sube un 95 y el otro un 100, ¿ves? Pues casi no hay pérdida impermanente. Cuando suben al mismo ritmo o bajan al mismo ritmo, cuando bajan al mismo ritmo o suben al mismo ritmo, no hay casi pérdida impermanente. Pero cuando uno sube y el otro baja, o uno sube mucho más rápido que el otro, vamos a irnos al revés, vamos a imaginar que ETH sube un 20, pero el PP sube un 1000%. Pues fíjate. Entonces, esto es algo muy importante. Debemos entender que, en primer lugar, que cuando tú aportas en un pool de liquidez, cuando retiras, a lo mejor no retiras las mismas cantidades de token que pusiste. Y puede ocurrir que si se ha producido pérdida impermanente, si lo traduces a dólares, recibas menos cantidad. Y luego, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más descorrelacionados están los tokens, más pérdida impermanente se puede producir. Descorrelacionado significa que uno suba a un ritmo diferente al otro, o que uno suba y otro baje. Estas cosas son muy importantes a tenerlas en cuenta. Vamos a poner algunos ejemplos de esto de pérdida impermanente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Imaginaros, yo inicio, ¿vale? Yo inicio, aporto un pool de liquidez y aporto WBTC y ETH.
¿vale? Mis tokens iniciales son 0,00445 WBTC y 0,244 ETH. ¿Eh? Y de repente, bueno, pues hay un token que empieza a subir más rápido que el otro. ¿Eh? En este caso, probablemente ha subido más rápido el ETH que el BTC. ¿Y qué ocurre? Bueno, que cuando yo voy a retirar, esto es un ejemplo para que lo veáis, cuando yo voy a retirar, en lugar de tener 0,0445 BTCs, tengo más. ¿Eh? Tengo más BTCs. Tengo 0,00754. No, espera, esto es al revés. A ver, espérate, a ver. Sí, tengo más, ¿eh? Tengo más, 0,07, vale. ¿Qué significa? Bueno, pues aquí tengo más BTCs, ¿eh? Tendré 115,57 dólares más en BTC de los que había puesto inicialmente. Sin embargo, yo había puesto 0,244 ETH y ahora tengo menos. Tengo solamente, cuando voy a retirar, tengo 0,188 ETH. Significa que tengo 115,92 dólares menos. ¿Qué es el impermanent loss? La diferencia entre estos 115,57 de más y estos 115,92 de menos. La pérdida impermanente sería 0,348. Vamos a poner otro ejemplo para que veáis. Esto es en Uniswap V2, pero esto es Uniswap V3, para que lo veáis. Vamos a imaginar, veremos Uniswap V3. Vamos a imaginar esta posición. Yo he puesto, bueno, pues 600 y pico dólares que los he puesto en WBTC y ETH. Yo lo deposito WBTC y ETH. Estupendo. Bien, eso me está dando unos fees. Bueno, aquí es que solamente era una posición de un día, entonces da muy pequeña cantidad, pero bueno, da lo mismo. Esto me está dando unos fees de un 0,29. La ganancia que yo tengo en fees, lo que me están dando la gente cuando intercambia token por ser de proveedor de liquidez, pues me están dando un 0,29 dólares. Bien, ¿cuánto es el impermanent loss? Pues 0,10. Oye, pues si yo me están dando 0,29 y yo tengo 0,10, y el impermanent loss es 0,10, ¿qué ganancia tengo? Pues el 0,19. ¿Mm? El APR bruto es 31,39, sin embargo, el APR neto descontado, el impermanent loss y los gastos de hacer la posición, que aquí pues hacer esta posición me ha costado 5 céntimos de dólar, ¿eh? Si descuento a 0,29 menos 0,10 y le resto menos 0,05, pues tendré 0,15, que eso representa un 15,89% anual. Tenemos que tener claro y mirar que pone aquí hold. ¿Eh? Si yo hubiera holdeado, ¿he ganado o he perdido? Pues si hubiera holdeado, he perdido, porque gracias a que obtengo fees, ¿eh? Pues yo he obtenido una rentabilidad neta de un 15,89%. La pérdida impermanente va variando, ¿eh? Pues como veis aquí en el ejemplo, aquí te dice, oye, tú pusiste inicialmente 0,04453 WBTCs y 0,2437 WTH. ¿Cuántos tienes en la actualidad? Pues en la actualidad tengo más BTCs y menos ETHs. Pero mañana puede ocurrir diferente. Si ha ocurrido esto, probablemente es porque ha subido el precio del ETH más rápido que el del BTC. ¿Vale? Pero imaginaros, pues como ahora que está subiendo más rápido el precio del BTC que el del ETH. ¿Qué ocurriría? Pues lo que puede ocurrir es que pues empiezas a tener menos BTCs y más ETHs. Incluso puede ocurrir que la pérdida impermanente, esto se va variando, ¿eh? La pérdida no se consolida hasta que tú no retiras la posición. ¿Sí? Entonces, oye, pues puede ocurrir que dentro de X días, pues la pérdida impermanente sea cero. Los ataques al MEF, ¿eh? El MEF. ¿Qué es eso del MEF? Bueno, pues al fin, el MEF es como se denomina al máximo valor extraíble. Bien, un poco para entender lo del el máximo valor extraíble, tenemos que entender qué es esto de la mempool. La mempool son bueno, pues son realmente bueno, cuando yo hago una operación, en una aplicación DeFi o yo hago una aplicación, una red Ethereum, en una red, pues lo que ocurre es que, bueno, pues la operación se queda ahí pendiente, sabéis que se queda pendiente. Y, bueno, pues según los fees que has pagado, te la van entrando en cada uno de los bloques. Estos son los bloques. Mirar que estos son los bloques. Oye, pues el que ha pagado 36 GWay, pues entra en este bloque. El que ha pagado 40 GWay, bueno, pues aquí vas pagando en función del precio que has ido pagando. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir es que hay un montón de transacciones que se quedan pendientes.
Entonces, las transacciones, antes de que entren que entren en los bloques, se quedan pendientes, ¿vale? La mempool es el lugar donde se quedan todas las transacciones pendientes. Todo esto de aquí y todo esto que veis aquí, ¿eh? Están las transacciones pendientes. ¿Qué es esto del máximo valor extraíble? Bueno, pues como todo esto es transparente, imaginaros que yo quiero hacer un intercambio de un token por otro en Uniswap, quiero intercambiar ETH por WBTCs y de repente alguien ve que esa operación que está pendiente aquí en la mempool, pues está ahí pendiente la operación, se ha quedado ahí pendiente. Bueno, pues puede haber gente que intente aprovechar una oportunidad de arbitraje. ¿Y qué hacen? Pues vamos a ver aquí qué es lo que hacen. Hacen lo siguiente. Tú imagínate que tú quieres intercambiar un token por otro. Este soy yo y yo quiero intercambiar un token por otro, ¿vale? Pero de repente alguien en la mempool ve que yo quiero intercambiar un token por otro. ¿Qué hace? Vale, paga más fees, como aquí entra la transacción que más fees paga, vale, paga más fees que tú y se adelanta la operación. ¿Y qué hace? ¿Vale? Bueno, pues compra ese token antes que tú. Lo compra antes que tú, con lo cual se pone aquí. Lo está comprando antes que tú. Tú eras realmente el que lo querías comprar, pero alguien se adelanta y lo compra antes que tú. ¿Y qué ocurre? Que luego lo que te hace es que, eh, como sabéis que la fórmula matemática, el X por Y igual a K, si hay presión de compra de un token, luego está más caro, pues ¿qué hace? Se adelanta a ti, ¿eh? Lo compra más barato que tú y luego te lo vende a ti. Te lo vende a ti. ¿Y quién lo compra? Él mismo. Te hace una especie de operación sándwich. ¿Eh? Él te ve que tú quieres hacer una operación, que serías en concreto serías este, quiere hacer una operación, estás el primero, ¿el qué hace? Se mete por medio, ¿vale? Se mete por medio, paga más fees para que entre la transacción antes que a ti, se coloca antes que tú le compras a él y te vende este. Entonces, bueno, pues hay ataques del MEF para sacar el mayor valor extraíble y eso lo que nos puede ocurrir es que nos intercambiemos un token por otro y nos cueste un poco más caro de lo que nos podría costar. Entonces, hay aplicaciones DeFi y DEX que intentan evitar estas cosas, estos ataques de sándwich. ¿eh? En Uniswap, pues se dan. ¿Cuándo se da esta operación? Bueno, pues se dan realmente, cuanto más baratos son los fees, las redes más baratas son los fees, más operaciones de sandwiching hay. Y también, ¿cuándo tiene riesgo de que se produzca un ataque de esto de sandwiching? Cuando hagas una operación grande. Tú vas a hacer una operación grande y ¿qué te va a ocurrir? Bueno, que si alguien ve que es una operación grande, pues va a intentar pagar, va a compensar los fees que va a pagar para adelantarse a ti. Entonces, oye, simplemente esto que lo conozcáis. Y el tema del deslizamiento, que ahora lo veremos un poco más con un ejemplo, ¿vale? Uniswap tiene ahora una alternativa que es Uniswap X, que es para evitar los ataques de sándwich, ¿vale? Uniswap ha sacado Uniswap X, está ahí todavía medio en pruebas y solamente se puede utilizar en la red Ethereum. Y bueno, pues es para intentar evitar esos ataques de sándwich. ¿eh? Y luego, bueno, pues ahora vamos a ver qué es eso del deslizamiento. ¿eh? El deslizamiento es la cantidad que estás dispuesto, como veis, que alguien se puede adelantar y a lo mejor tú ibas a intercambiar, te dicen, oye, te voy a dar un ETH por 3.000 USDC y te dice, y tú le dices, oye, admito la operación con un deslizamiento máximo de un 1%. Si en lugar de darme por un ETH 3.000 me das pues 2.990, la acepto, pero si no, no. Si no, no acepto esa operación porque si no, a lo mejor no me compensa pensar que cuando tú vas a hacer, ahora lo veremos cuando hagamos el ejemplo, cuando vas a intercambiar un token por otro, él te dice el precio aproximado que te van a dar y te dice, oye, y como mínimo vas a recibir esta cantidad. Bueno, pues el deslizamiento poco más o menos te ayuda a ajustar ese mínimo que quieres aceptar. Cuanto más pequeño es el deslizamiento, menos, bueno, pues menos probabilidad de que aceptes que te den menos cantidad. Ahora vamos a ver un poco todo, vamos a poner un ejemplo para ver esto. No voy a interactuar con QuaiSwap, voy a interactuar con, bueno, esto simplemente
Bueno, aquí lo que quiero que sepáis, ¿qué copias tiene Uniswap V2? Pues QuickSwap V2, PancakeSwap V2, SushiSwap V2, ¿vale? Todos son copias de Uniswap. Entonces, bueno, pues para hablar de las copias de Uniswap, pues prefiero hablar de Uniswap, ¿vale? Y bueno, pues vamos a interactuar ya con Uniswap V2. Veis que Uniswap V2 ahora recientemente, esto antes no era, antes solamente se podía operar en la red Ethereum, pero veis que ahora Uniswap V2 te permite operar con diferentes redes además de Ethereum. Puedes operar con Arbitrum, con Optimism, con Polygon, con Base, con BNB Chain, con Avalanche y con Celo, ¿vale? Todas estas son las redes, ya lo veremos porque lo mismo han incorporado alguna más. Entonces, bueno, pues vamos a interactuar con Uniswap V2. Para entrar desde Uniswap, importante, un consejo que os doy. Yo creo que os lo dije en las sesiones iniciales. Mucho cuidado porque hay mucha suplantación de identidad, lo que se llama phishing, ¿eh? Te crees que estás en Uniswap y resulta que no estás en Uniswap. Y luego interactúas con una aplicación y te roba el dinero, te roba los fondos. Entonces, importantísimo, entrar al enlace correcto. ¿Mm? ¿Cómo podemos asegurarnos de entrar al enlace correcto? Bueno, pues vamos a Defillama, defillama.com, buscamos Uniswap, lo podemos buscar aquí directamente, y nos aparece. O, bueno, pues también está aquí, como veis, que es el protocolo número 6. Pues te entras aquí a Uniswap y dentro de Uniswap te vas al sitio web. Entonces, te va a llevar al lugar oficial correcto, ¿vale? Otra forma de entrar a las aplicaciones DeFi para evitar que tengas problemas, ¿eh? Desde DeFi Llama, como habéis visto, o desde aquí buscas Uniswap y una vez que estás en Uniswap, pues hay una opción que te dice sitio web, pues aquí, ¿vale? Así es la forma de entrar, para evitar problemas. Oye, que yo sé que es uniswap.org, pues estupendo, pero tener cuidado no sea que pongáis en Google Uniswap y os aparezca una estafa. Entonces, esto aunque parezca muy obvio, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo entro en Uniswap y una vez que estoy en Uniswap, lanzo la ADAP y pues nos iríamos aquí, al mismo sitio. Ahora, lo primero que tengo que hacer, conectar la billetera. Voy a probar con Rabi. Pues conecto, ¿vale? Primero, digo con qué red quiero operar. Pues voy a decirle que, mira, ahora también han añadido Blast. Pues le voy a decir que quiero operar con Arbitrum, por ejemplo. Selecciono la red y digo, quiero conectar ahora mi billetera. Le digo, pues quiero conectar Rabi. Vale, ya me ha conectado. ¿Correcto? Así se conecta. Si yo quiero intercambiar, pues me voy. Si quiero intercambiar un token por otro, pues me voy aquí, intercambiar. ¿Eh? Y me voy aquí y le digo, oye, pues quiero intercambiar. eh, a ver, le digo, voy a intercambiar USDT por ETH. Quiero intercambiar USDT por ETH. Si lo pongo al revés, le doy aquí, ¿vale? Quiero intercambiar USDT por ETH. Estupendo. Le digo, oye, 10 ETH. ¿Cuánto recibo? Pues 0,03. Venga, varias cosas importantes a la hora de hacer el intercambio. Aquí te da una serie de información. Te dice, oye, el impacto en el precio, ¿vale? Porque la fórmula en función de la liquidez que tienes, en función de la liquidez que tiene ese pool de liquidez y el número de token que quieres intercambiar, imaginaros que el pool de liquidez tiene 100.000 dólares y yo quiero intercambiar en el pool de liquidez en total unos 80.000 dólares. Pues va a afectar mucho, ¿eh? Va a afectar mucho mirar, pues por ejemplo, si yo quisiera intercambiar, ¿veis? Si yo quiero intercambiar 10 millones de USDT por ETHs, pues mira el impacto en el precio que tiene, 9,84. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa fórmula matemática, el X por Y igual a K, está penalizando si hago grandes cantidades, intercambio grandes cantidades. Pero si yo, por ejemplo, ¿eh? Mira, si ya solamente quiero intercambiar 100.000 USDT, ya ha bajado el impacto en el precio, ya hay menos. Y si pues yo si le pongo solamente 10.000, pues menos. Y si le pongo 1.000, bueno, se queda ahí aproximadamente, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, eso es el impacto en el precio. Pero luego, aparte de eso, está el deslizamiento, ¿vale? Tú le dices, oye, lo máximo que quiero que se deslice es un 0,5%. O yo desde aquí puedo decirle la cantidad que quiero. Le puedo decir, oye, eh, le digo 0,1. No voy a aceptar ningún
intercambio de un token por otro siempre y cuando el deslizamiento sea inferior a 0,1%, ¿vale? Yo desde aquí puedo marcar el deslizamiento. Si hay mucha liquidez en el pool, ¿vale? Y te avisa de esto, si tú has marcado un deslizamiento del 0,1%, significa que si el precio se mueve de modo que usted recibe menos de ese 0,1% que se ha movido, la transacción se revertirá, no se va a producir la transacción, ¿vale? Pero te va a cobrar fees. ¿Mm? Los fees te los cobrará, ¿eh? Los fees te cobrará lo que es el fee, no te va a cobrar la comisión que se lleva Uniswap, pero sí que te va a cobrar, bueno, pues que la operación, aunque no se produzca. Tener cuidado porque eso pasa, pero al menos si es una red que eh, utiliza, es muy barata, bueno, pues no te va a afectar, pero al menos te vas a evitar de que te estén dando cantidades no interesantes, ¿vale? Eh, Mira, entonces, desde aquí, como habéis visto, podemos marcar el deslizamiento. ¿Eh? Y bueno, oye, pues lo normal, dejarlo con lo que ponga auto. Ya está, él te coge auto y ya está. No significa que se vaya a producir ese deslizamiento, significa que se podría producir. De hecho, él te dice que el impacto en el precio aproximadamente será un 0,3 como máximo. ¿Eh? Un 0,3 pues no es una cantidad demasiado grande. ¿Eh? Tema del deslizamiento. Otra cosa importante, aparte del deslizamiento. Aquí te dice el enrutamiento, cómo va a hacer la ruta, cómo me va a intercambiar esos USDT por ETH. Y aquí te dice la ruta que va a seguir. ¿Eh? Te dice, oye, pues lo que voy a hacer es, voy a ir a V3, aquí en concreto está utilizando V3 porque este interface te sirve para V3 y V2 y te dice un poco toda la ruta que va a hacer para darte eso. Puede ocurrir a veces que si tú estás pidiendo un token extraño, que es un poco extraño, pues a lo mejor no está el par USDT ETH. A lo mejor el par tienes que ir de USDT a USDC y de USDC a ETH. Si tú tienes que ir a diferentes tokens hasta que te hace el intercambio, pensar que cada uno va a tener una comisión. Entonces, de todas maneras, aquí el enrutamiento lo hace, ¿ves? La ruta al mejor precio cuesta 0,01 dólar en fee. Es una cantidad insignificante, ¿vale? Entonces, aquí, si queréis ver un poco el detalle, te explica el detalle, lo que te va a costar un céntimo de dólar, pues no es nada. Y luego, otra cosa adicional que hay, ¿vale? Hemos explicado que hay una cantidad que cuando alguien hace un swap, en Uniswap V2, ¿vale? El proveedor de liquidez se lleva el 0,3, que es lo que paga el que hace el swap, ¿vale? Eso es así, el contrato inteligente funciona así. Pero recientemente Uniswap, el interface, ¿vale? Una cosa es el contrato inteligente y otra cosa es el interface. El contrato inteligente es el contrato inteligente que hay desplegado sobre la red de Ethereum. Y tú puedes operar con ese contrato inteligente. Si quieres, puedes operar directamente con el contrato inteligente. O puedes utilizar determinados interfaces que operan con ese contrato inteligente. ¿Por qué os estoy contando todo este rollo? Porque Uniswap ahora el interface, ¿vale? El interface no el contrato inteligente, además del 0,3% que te cobra el contrato inteligente, el interface de Uniswap te está cobrando un 0,25% adicional. Esto se lo lleva el equipo de Uniswap, Uniswap Labs, ¿vale? Entonces, bueno, pues porque lo sepáis. De hecho, si yo intercambio 1000 USDT, eh, se va a llevar, aparte de la comisión que se vaya a llevar el proveedor de liquidez, que será un 0,3%, bueno, pues además hay una tarifa de un 0,25 que se lleva al interface. Esto es algo adicional que han incorporado. Al 0,3% de Uniswap V2 habría que incorporar el interface que te está cobrando el 0,25. Si quiero intercambiar, bueno, voy a intercambiar los 100. Voy a intercambiar los 100 USDT que tengo y los voy a intercambiar por ETH. Pues me da esta cantidad de ETH. Me va a cobrar 0,25, que tampoco es una cantidad descabellada. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues nada, le doy aquí intercambiar. Dice, oye, vas a cambiar 100 USDT, no he tocado nada, lo he dejado todo como estaba, ¿vale? Y bueno, pues me va a cobrar una tarifa adicional de un 0, le voy a decir firmar e intercambiar. Bien, primero, voy a tener que firmar, primero aprobar el toque. Me está diciendo que primero le tengo que autorizar a que pueda retirar los 100 USDT. Primero le tengo que dar permiso que pueda retirar
los 100 USDT. ¿Eh? Me dice que el tiempo de la firma dura 29 minutos. Tiempo de vencimiento de aprobación, 29 días. Y tiempo de vencimiento de la firma, 29 minutos. Entonces, le firmo, ¿vale? Le doy a confirmar. Primero le estoy diciendo que puede retirar los 100 USDT. Bien, él me está diciendo que va a intercambiar 100 USDT y yo voy a recibir 0,0344 ETH. ¿Eh? Me dice el slip page, me dice todo, ¿vale? Me explica todo, le digo, oye, sí, me va a cobrar un céntimo. Pues nada, le doy a confirmar. Primero le he autorizado que me retirara los 100 USDT y luego le he firmado para que me los cambie por ETHs. Pues ya me los ha cambiado. Así de sencillo es hacer ahora tengo más ETHs y no tengo USDT. Bien, lo importante de todo esto, ser proveedor de liquidez. Eso es lo importante, ser proveedor de liquidez. Bueno, yo aquí tenía posiciones, pero que ya están cerradas. ¿Cómo soy proveedor de liquidez? Bien, me tendría que ir a Uniswap V2, que mañana veremos Uniswap V3. Bien. eh, Oye, quiero agregar liquidez. Me voy, mirar que he tenido que seleccionar Uniswap V2, porque estamos en la V2 ahora. Fondo común, Uniswap V2. Y le digo que quiero agregar liquidez. Le digo, oye, quiero agregar liquidez. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero ser proveedor de liquidez? Le digo qué token voy a agregar, el ETH. ¿Y qué otro token? El ARB. Vale. Si yo le digo que quiero, es que solamente me quedan 0,13 ARBs, ¿vale? Entonces, oye, le digo que quiero agregar 0,13 ARBs, vale, él me dice qué cantidad tengo que poner en ETH. Y estos son los ETHs, ¿vale? Estos son los ETHs que traslada el valor a dólares, ¿eh? Dice, oye, pues esta cantidad será 50% de dólares en ARB, 50% de dólares en ETH. Y él, bueno, pues simplemente si yo quiero aportar liquidez aquí, pues sería tan sencillo como hacer esto. No tendría que hacer nada más. ¿Eh? Yo le digo, oye, pues, ¿qué participación voy a tener en el grupo? Pues solamente un 0,05. Es una cantidad ridícula, ¿vale? ¿Y cómo aporto liquidez? Pues tan sencillo como esto. Le doy a probar liquidez. Perdona, primero le digo que me pueda retirar los ARB, primero le tienes que dejar que te retire el token, le digo que sí. Mirar una cosa importante, que antes no lo he hecho, pero lo quiero hacer. Bien, desde aquí, por defecto, cuando apruebas que te retira ARB, él te coge una cantidad muy grande, como ves. Mira qué cantidad más grande te coge. Yo lo que me gusta poner es solamente la cantidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque si atacaran el contrato inteligente podría retirarme toda esa cantidad de ARB que he puesto. Mirar que ahí había esa cantidad. Si yo le digo solamente esto, que es lo que estoy aportando, solamente me podría retirar esta cantidad. Entonces, a mí siempre me gusta, cuando voy a probar un token, siempre me gusta editar el importe, ¿vale? Le doy a confirmar, ¿vale? Ya me lo ha editado, ahora solamente puede retirarme 0,12, ¿vale? Le doy a firmar, confirmar, ¿vale? Ya me ha aprobado que puede retirar los 0,1299 y ahora va a aportar, ¿vale? Le digo suministrar, confirmar suministro. Oye, vas a depositar como proveedor de liquidez esta cantidad de ETHs y esta cantidad de ARB. Tú vas a tener este porcentaje de tu pool de liquidez. Los fees que se vayan cobrando, a ti te corresponde el 0,05%. Le das a confirmar suministro, se me abre otra vez Ravi, y ahora lo que estoy confirmando es que efectivamente haga la operación. Le doy a firmar, a confirmar, y ahora es cuando va a aportar liquidez, ¿vale? Lo primero que hace es, me retira el token, ETH no te lo retira porque es como que le dejas, y tiene permiso para que los pueda retirar, sin embargo le tienes que decir, darle permiso para retirarlos. Y ahora, si nos vamos aquí, ¿ves? Ya tenemos este par de liquidez. Mañana veremos una herramienta donde puedes ver pues tu posición, ¿vale? Puedes ver tu posición y desde aquí, yo si quiero, puedo añadir más cantidad, puedo añadir más al pool de liquidez o puedo eliminar el pool de liquidez. Voy a eliminarlo para que veáis. Imaginaros que ya me he cansado. ¿Cómo retiro liquidez del pool? Pues le doy aquí a eliminar, le digo que quiero retirar el máximo,
Le doy a aprobar, le doy a firmar, primera prueba para que pueda retirar el token y ahora le digo que quiero eliminar. Le doy a confirmar, ¿vale? Firmo la operación y ya he retirado la liquidez. O sea que añadir liquidez, por eso es lo importante de DeFi, que tú interactúas directamente con una aplicación, con un contrato inteligente. ¿Qué estrategias de inversión debemos de seguir? Aunque mañana lo veremos mejor. En primer lugar, antes de aportar liquidez a un pool, tendremos que ver qué correlación tienen los activos, porque sabemos que cuanto más correlacionados, menos impermanent loss. Y cuanto o sea, cuanto más correlacionados, menos impermanent loss, y cuanto más correlacionados, o sea, a ver, si me aclaro. Cuanto menos correlacionados, más impermanent loss, y cuanto más correlacionados, menos impermanent loss. Entonces tenemos que ver la correlación que hay en los activos. En la sesión de Uniswap V3 lo veremos, ¿vale? Luego tenemos que mirar qué liquidez tiene el pool. ¿Eh? Tenemos que mirar qué liquidez tiene el pool. No es lo mismo un pool con poca liquidez que un pool con mucha liquidez. ¿Eh? Mañana veremos también herramientas para todo esto. Luego tendremos que ver realmente qué APR me está dando. Oye, pues tendré que ver eh, el APR que me da, lo podemos calcular de la siguiente manera. A ver si quiere salir, porque a veces no sale. ¿Qué APR aproximado me puede dar? ¿Eh? Y lo podemos estimar más o menos. Incluso también deberíamos estimar, bueno, pues que ese APR aproximado que me pueda dar, menos el impermanent loss aproximado, menos el coste de crear el pool, los fees, bueno, pues qué APR será, ¿eh? El bruto y el neto. Mirar la liquidez de los pools y ver la correlación de los activos. Estas cosas son importantes. ¿Cómo podemos ver la correlación de los activos? Pues la podemos ver aquí, hay una aplicación en DeFi donde te da la correlación de los activos. Mirar que el activo más correlacionado es el BTC y el ETH. ¿Eh? Esto cuanto más cercano a uno está, es que hay más correlacionados está el activo. ¿Eh? Entonces mira que de BTC y ETH está muy cercano a uno, por lo tanto menos impermanent loss se va a producir. Sin embargo, pues imagínate, si yo me quiero ir, por ejemplo, si intercambio, vamos a añadir aquí, voy a poner el Pepe, por ejemplo. ¿Vale? He añadido el Pepe. Bueno, pues el Pepe con BTC hay una correlación del 0,86. Con ETH del 0,86. Bueno, pues está más correlacionado. Pero con el USDT, la correlación de BTC con el USDT es el 0,11. ¿Qué significa? Que un par, si yo pongo el par BTC-USDT, pues estará poco correlacionado y tendré más impermanent loss que si pongo el par BTC-ETH, que está muy correlacionado. ¿Mm? Yo creo que todo eso está bien, bien claro. Entonces, mirar la correlación. Segunda parte, mirar la liquidez de los pools. Pues, por ejemplo, no es lo mismo este pool, por ejemplo, que tiene 596 millones de liquidez, pues que este otro que tiene 74. Y a lo mejor hay un pool de liquidez, bueno, pues que tiene muy poca liquidez, tiene $1.000 o tiene $10.000. Entonces, oye, lo más importante, intentar coger pool de liquidez. Otra de las cosas a mirar, la liquidez. Otra de las cosas importantes, calcular el APR aproximado que te va a dar. ¿Cómo podemos calcular el APR aproximado? A veces nos lo da aquí, ¿eh? Por ejemplo, este es el APR aproximado que va a dar este pool de liquidez. Te dice, oye, aproximadamente el APR que te va a dar es un 12,31% al año, ¿vale? Pero ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, pues muy, muy sencillito. Cogemos los fees de los últimos 24 horas. Voy a coger este, por ejemplo, ¿vale? Que ahí sí que es 9.438 y queda claro, ¿vale? ¿Cuántos son los fees? 9.438. Divido fees, 9.438 entre la liquidez, que es esto. Divido 9.438, voy a dividirlo con la calculadora, aunque no lo veáis, pero hacerlo vosotros. Dividís 9.438, lo dividís entre el TVL del pool, que son 43 millones, dividido entre 43 millones, 459.615. Eso me da 0,0021, ¿vale? Si esto es como la rentabilidad que me daría en un día, en el último día, ¿eh? Bueno, esto es lo del último día, no significa, aquí no tengo una media, estoy trasladando lo que ha pasado el último día, ¿eh? Puede ser que haya días que da más fees y días que dé menos fees, pero bueno, en base a lo que ha pasado el último día, ¿qué rentabilidad anual tengo? Bueno, pues si me ha dado esa cantidad que me ha dado, que es 0,000, pues para anualizarlo multiplico
por 365 días y multiplico por 100 para tener el porcentaje. Y por 100, pues si multiplico por 365 días y por 100, me da este 7,93 que hay. Os lo digo porque hay veces que estas estadísticas salen y hay veces que no. Entonces, ¿cómo tengo que averiguar el APR aproximado que me puede dar? Así, también hay herramientas que nos ayudan, ¿vale? Hay herramientas que nos ayudan. Y luego lo que tengo que hacer es, oye, pues en este APR que me ha dado, descuento el impermanent loss que me puedo dar y descuento el coste real y estimo el APR bruto. Aquí, diferentes herramientas para ayudarnos a elegir pool de liquidez. ¿Eh? Todas estas nos ayudan. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de hacer un pool de liquidez? Bien, ver la liquidez del pool. Calcular aproximadamente el APR neto. ¿Mm? Que el APR neto lo calculamos del APR bruto menos el impermanent loss menos los gastos. Vale. ¿Qué pool deberíamos de elegir? En principio, aquellos que tengan alto APR neto y alta liquidez. ¿Eh? Tendremos que buscar pool con alta liquidez y alto APR neto. Por lo tanto, para que salga alto APR neto y alta liquidez, lo que tengo que tener son o que se reciban muchos fees y que tenga un impermanent loss bajo. ¿Eh? Entonces, si elijo activos correlacionados y con liquidez, pues serán las mejores opciones para elegir la estrategia de inversión. ¿Qué activos están muy correlacionados? El ETH y el BTC. ¿Qué liquidez tengo en los pools ETH-BTC? Pues bastante liquidez. Entonces, pues muchas veces el utilizar el ETH-BTC puede ser una buena alternativa.